Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy presentamos un caso clínico sobre convulsiones parciales complejas. Bueno, para este caso tenemos una paciente femenina de 36 años, la cual acude al servicio para una evaluación de sus ataques y de su terapia anticonvulsiva. Es una paciente la cual actualmente soporta una alta carga de ataques convulsivos. El último fue hace más o menos 10 días. Ella refiere que ha estado presentando esos ataques desde una edad muy temprana y a pesar de que tiene un curso crónico nunca fue identificado el factor desencadenante. Inicialmente, ella fue manejada con fenobarbital, pero la mayor parte de su vida y el curso de su enfermedad ha estado medicada con fenitoína. Ella refiere también ser muy adherente al tratamiento en cuanto a sus horarios, a pesar de que en algunas ocasiones no ha contado con el medicamento. Ella refiere que en alguna ocasión visitó al neurólogo, pero generalmente no lo hace. Nunca se ha realizado un electroencefalograma y refiere también que el riesgo de convulsionar aumenta cuando se encuentra muy estresada o cansada. De igual manera refiere que en algunas ocasiones el aumento de la dosis de fenitoína la llevó a sentirse borracha o mareada. En el último mes la paciente no ha tenido un correcto control de sus compulsiones, puesto que se encuentra presentando 8 convulsiones pequeñas de tipo parciales complejas sin generalización secundaria y una convulsión grande de tipo tónico-clónica secundariamente generalizada. Como datos adicionales, tenemos que esta paciente se encuentra casada, está a la expectativa de quedar embarazada y ha tenido un altísimo impacto en su calidad de vida, puesto que no puede salir sola a la calle y no puede conducir. Ella manifiesta que no es una persona independiente. La paciente al momento de la entrevista se encontraba demasiado ansiosa. En cuanto a antecedentes patológicos, familiares, infecciosos e inmunológicos, no refiere ningún dato relevante en el caso. En cuanto al examen físico, encontramos variaciones en su tensión arterial. La encontramos elevada con una presión arterial de 132/87 y un índice de masa corporal que clasifica a la paciente en un estado de sobrepeso. En cuanto a la alteración de su tensión arterial, en este caso, y debido a que tiene la clasificación en sobrepeso, es un factor de riesgo para el desarrollo más adelante de una hipertensión. Por esta razón decidimos hacer un manejo no farmacológico, recomendándole a la paciente siempre tratar de mantener ese índice de masa corporal dentro de los valores normales, disminuyendo su peso, realizando ya sea actividad física, que tengan alimentación saludable y que tener en cuenta que debe restringir en lo absoluto el consumo de alcohol y cigarrillo, tanto para disminuir el riesgo de padecer hipertensión como por su estado compulsivo y su manejo farmacológico. También encontramos en la revisión por sistemas hirsutismo leve, hiperplasia gingival, un nistagmo leve en mirada lateral, no se evidencian linfadenopatías. La fuerza muscular del lado izquierdo está en 4 de 5, se encuentra levemente disminuida. En el lado derecho la fuerza está completamente conservada, 5 de 5. En el examen de laboratorio podemos observar una elevación de su glucosa en sangre, así como una elevación de los niveles de fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferasa. En este caso, al observar los niveles de glucosa, pues están elevados. Es importante en este caso realizarle una prueba complementaria de hemoglobina glicosilada para así con los valores enfocarnos en qué estado la paciente se encuentra, si hay que realizarle un manejo farmacológico como tal o cambiarle su estilo de vida. Y en cuanto a la fosfatasa alcalina, nos estaría indicando que se está desarrollando un daño hepático. Posiblemente se podría considerar el hecho de que se dé por producto del manejo farmacológico prolongado con fenitoína para el tratamiento de las crisis convulsivas. La impresión diagnóstica de este caso, nos encontramos frente a un estado convulsivo que se caracteriza por presentar convulsiones parciales complejas. Es importante resaltar que una crisis convulsiva se produce por un desequilibrio entre la actividad excitatoria e inhibitoria de las neuronas del sistema nervioso central.
El desequilibrio excitatorio se produce por un exceso de actividad neuronal y el desequilibrio inhibitorio se produce por un defecto o alteración. Esto lo que genera es una descarga neuronal anómala, brusca, intensa e hipersincrónica, donde se evidencia un aumento en la actividad glutamatérgica, una disminución en el sistema GABAérgico y cambios de actividad eléctrica, siendo estas sincronizadas en la corteza, provocando actividades paroxísticas sincronizadas, como consecuencia de focos epilépticos y por último pues la provocación de la convulsión como tal. Las convulsiones parciales son parciales porque tienen focos epilépticos localizados a nivel de la corteza. Las generalizadas están en ambos lugares de la corteza. Son simples cuando no comprometen los niveles de conciencia y complejas cuando está alterado su nivel de conciencia como tal. En cuanto a la farmacoterapia de esta paciente, tenemos que, como ya dijimos al inicio, su tratamiento fue con fenobarbital, posteriormente pasamos a fenitoína para sus crisis parciales complejas. Realmente no hubo una mejoría en sus convulsiones, todo lo contrario, ahora está padeciendo también crisis generalizadas complejas con ataques grandes al mes y 8 crisis parciales. Y esto sumándole que no ha tenido ningún estudio de neuroimagen. La función de la fenitoína, el mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio de la neurona presináptica, evitando de esta manera su despolarización e impidiendo la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, el cual se encarga de activar los receptores NMDA que se encuentran en la neurona postsináptica y que permite la entrada de sodio para su despolarización y así permitir conducir el impulso nervioso. Aquí podemos observar los efectos adversos que se derivan tras la administración de fenitoína. En este caso quiero resaltar el nistagmo, la confusión mental, mareos, vértigos a nivel del sistema nervioso central, que son los que se pueden observar en la paciente, así como a nivel del sistema digestivo, una insuficiencia hepática aguda, daño hepático, hiperplasia gingival. En cuanto a la piel, observamos que también tenía un hirsutismo y a nivel linfático, pues también es posible que se deriven efectos adversos como un linfoma o enfermedad de Hodgkin por el uso de la fenitoína. Tras analizar la farmacoterapia que se llevó a cabo, nosotros observamos que el manejo no fue el adecuado. Esto debido a que en primera instancia a ella se le inició el tratamiento con fenobarbital y posteriormente se le hizo el cambio a fenitoína, y tras las guías del Ministerio de Salud para el manejo de las convulsiones, nos dicen que cuanto menor es la edad del niño, tiene que evitarse el uso de fenobarbital, fenitoína y benzodiazepinas por los efectos adversos de dichos fármacos sobre la conducta y las funciones cognitivas. En vez de eso, se pueden administrar otros medicamentos de primera línea, como lo es el caso de carbamazepina o la motrigina. En caso, pues, como es este de las crisis focales de diagnóstico reciente. Segunda instancia, la fenitoína no ofrecía mejora alguna en la disminución de sus ataques, siendo esta administrada desde muy temprana edad hasta la adultez. En estos casos, si un fármaco anticonvulsivo fracasa debido a efectos adversos o crisis repetidas, se debió de haber iniciado un segundo fármaco. En este caso nosotros proponemos el levetiracetam, que es de segunda línea. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona este medicamento. Y también pues teniendo en cuenta el ajuste de dosis para evitar los síndromes de retiro. En tercera instancia, cabe resaltar que la paciente no ha visto un neurólogo en años y no ha tenido ningún estudio de neuroimagen. Es importante realizar estos estudios de neuroimagen porque nos están indicando el estado del sensorio de la paciente y también nos indican el tipo de crisis que está teniendo la persona y por ende el tratamiento que mejor se atribuye a la crisis que está teniendo la persona. La farmacoterapia que proponemos debe iniciar primero con
los exámenes complementarios para establecer el diagnóstico definitivo, en este caso el uso de hacer el electroencefalograma o en la neuroimagen para poder permitirnos obtener el pronóstico correcto. También es importante que nosotros como profesionales de la salud tengamos la responsabilidad de educar a nuestra paciente sobre la epilepsia a fin de reducir el estigma que está asociado a ella. En cuanto al tratamiento farmacológico, nosotros decidimos cambiar la fenitoína por levetiracetam. Ese es un tratamiento de segunda línea. Él cumple con los 3 objetivos de los anticonvulsivantes, que es desincronizar el foco epiléptico, aumentar GABA y disminuir glutamato. De igual forma, entre todos los anticonvulsivantes es el que menos efectos adversos posee. La paciente manifiesta que desea tener hijos a un futuro, entonces este medicamento, que es de categoría C, no se asocia con un riesgo mayor de alteraciones cognitivas, a diferencia de lo que ocurre con los otros antiepilépticos. En caso de que no resulte efectivo este tratamiento de segunda línea, podríamos pasar a administrar oxcarbazepina, valproato sódico o topiramato para el caso de las crisis focales. Es importante mantener un alto nivel de vigilancia de los efectos adversos que puedan presentarse como consecuencia del tratamiento, ya sea problemas neuropsiquiátricos o de salud ósea. Se tiene que hacer monitorizaciones de los niveles de los fármacos antiepilépticos en sangre para poder detectar si hay una falta de adherencia o una sospecha de toxicidad, o si hay que ajustar la dosis, en este caso que sería el levetiracetam. Los tipos de pruebas de sangre que podemos realizar pues es el hemograma, enzimas hepáticas o niveles de vitamina D o de electrolitos. Por último, es importante saber que la suspensión del tratamiento con fármacos anticonvulsivantes debe realizarse lentamente en un periodo de 2 a 3 meses y debe suspenderse un solo fármaco a la vez, ya como lo mencioné anteriormente, con el fin de evitar la aparición del síndrome de retiro, que va a generar convulsiones en el paciente. En este caso, la idea es ir bajando la dosis de fenitoína a medida que se le va agregando las del nuevo medicamento, que sería el levetiracetam, hasta que más adelante ya, en pasado 2 o 3 meses, se elimine por completo ya la dosis de la fenitoína y se sigue administrando la del levetiracetam. El levetiracetam, el mecanismo de acción es disminuir la liberación de los canales de calcio, por tanto va a disminuir la liberación de glutamato, de dopamina y serotonina, y va a ayudar a la reducción de las convulsiones. La dosis inicial recomendada para adultos y adolescentes mayores de 16 años son 250 miligramos 2 veces al día, la cual se debe ir aumentando hasta la dosis terapéutica inicial, y tras 2 semanas se aumenta la dosis a 500 miligramos 2 veces al día. Esos son los efectos adversos. Como podemos observar, realmente no tiene efectos adversos tan marcados como los demás medicamentos. Confusión, diarrea, dolor de cabeza, vómitos, estreñimiento. En la terapia no farmacológica es importante evitar los factores desencadenantes, como lo es el estrés, y modificar sus actividades laborales para disminuir el cansancio. Entonces es bueno realizar terapias ocupacionales y cumplir de forma rigurosa el tratamiento. En cuanto a la terapia no farmacológica, también tenemos la importancia del brindar nosotros como médicos información a la paciente sobre cuáles serían los efectos adversos que se podrían derivar en caso tal de que combinemos los medicamentos con el alcohol. Es importante también la ingesta de alimentos con vitamina C para así evitar el riesgo de osteoporosis. En los parámetros clínicos, el primer control del paciente, en un comienzo se debe hacer una determinación del nivel plasmático del antiepiléptico con una extracción de sangre de 12 horas después de la dosis de la noche. Estos controles periódicos deben hacerse cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de cada caso. Debe evaluarse la eficacia, siendo la frecuencia o ausencia de las convulsiones, si se están desarrollando efectos secundarios o eventos desfavorables por el fármaco,
cómo se está dando la calidad de vida de la paciente, si está teniendo algún tipo de crisis o limitaciones en sus relaciones sociales. Evaluar los niveles plasmáticos del antiepiléptico es muy importante para evaluar si está siendo tóxico para el paciente. A nivel hematológico, evaluar las plaquetas y transaminasas, realizar encefalogramas. Finalmente, en cuanto a la adherencia de tratamiento es muy importante. Hay que avisar al médico cualquier alteración que tenga en la sintomatología, no dejar de asistir a los chequeos, eliminar o limitar el consumo de bebidas alcohólicas, no consumir drogas, abstenerse de realizar actividades en las cuales una pérdida súbita de la conciencia pudiera resultar en lesiones graves, consultar al médico al tomar otro medicamento por posible interacción farmacológica e indicar la forma en que se debe de ser anotadas las crisis, puede ser en forma de un calendario.